Todos los asesinos en serie hacen cosas terribles, pero el del caso de hoy no se pudo clasificar dentro de un cuadro específico, haciéndolo único en su especie. En 1985, este se convertiría en una de las historias más impactantes, marcando un antes y un después en la era moderna. Mi nombre es Paula Cervera y este es el caso de Richard Ramírez, el acosador nocturno. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez llegó a este mundo el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas, Estados Unidos. Nació en un matrimonio bastante conflictivo y disfuncional. Su padre Julián, un obrero y ex policía originario de Ciudad Juárez, México, era sumamente violento con sus 5 hijos y con su esposa Mercedes, a quienes propinaba brutales palizas, en especial al propio Richard. Siendo el menor, tal vez pudo haber identificado un rol equivocado en su padre. También se dice que en la escuela le tocó un maestro abusivo que podía añadir leña al fuego. Cuando era niño, este quedó inconsciente tras golpearse la cabeza con un columpio mientras jugaba en el parque, lo que provocó que sufriera ataques de epilepsia hasta la pubertad, aislándolo de actividades que los demás chicos realizaban y no logró integrarse con los de su edad. En la escuela era tímido, retraído y de aspecto delgado. A la par de sentirse rechazado por los demás, albergaba grandes ambiciones, anhelando ser reconocido por lo que es, y generalmente este tipo de personas se siente superior e incomprendido. Ramírez fue un joven bastante problemático. A los 9 años comenzó a robar y más tarde a consumir drogas. En ese tiempo se sale de la escuela y comienza una vida carente de sentido, constantemente drogándose con diversas sustancias, efectuando robos menores y ofensas, escalando poco a poco. Su adolescencia estuvo marcada por la relación con su primo Miguel Mike Ramírez, un boina verde y veterano condecorado de la guerra de Vietnam, quien con orgullo le mostraba a Richard numerosas fotografías en las que salía él cometiendo crímenes inhumanos y violando, torturando, asesinando o posando junto a cadáveres mutilados de mujeres vietnamitas. Además, Mike le contaba a Richard los escabrosos detalles de sus crímenes de guerra y le enseñaba técnicas para asesinar en silencio que había aprendido en el ejército. Richard, con 13 años, estuvo presente también cuando un día en 1973, mientras perdían el tiempo haciendo nada, la esposa de Mike le reclamaba a este su falta de acción y que no consiga trabajo. Para callarla, toma una escopeta y le dispara directo a la cara, matándola en el acto, y parte de la sangre cae salpicada al rostro del joven Ramírez. Por ese terrible asesinato, el ex soldado es llevado a juicio. Sin embargo, la defensa argumenta que el estrés postraumático de la guerra afectó gravemente la conducta del acusado e ingresó a una institución mental. Richard Ramírez, para empezar, no le cuenta a nadie del suceso donde estuvo presente en el crimen, así que no se sabe a ciencia cierta si experimentó terror o placer dado lo que ocurrió. Lo que sí se sabe es que Mike siguió influyendo en Richard una vez que salió del sanatorio 4 años después. A pesar de esto, su niñez es descrita por vecinos y familiares cercanos como la de un buen chico. Nadie imaginó que aquel joven algún día se convertiría en un terrible monstruo y cegaría la vida de numerosas personas. En este momento, Richard Ramírez experimenta ya las típicas fantasías del asesino serial, que son abstracciones salpicadas de muerte, sangre y violencia que le producen satisfacción. A este punto de su vida ya no había marcha atrás, pues no conocía lo que era una oportunidad de tener un futuro decente. Dedicó toda una década de su vida al satanismo, enfocando su apariencia y actitud a esa dirección. Descubre la existencia de un movimiento satánico en el que sus desviaciones y temperamento parecen hallar una vía de entendimiento. Así que podríamos decir que el escenario de la tragedia está puesto con todo en su lugar. Así va pasando toda su vida hasta que sus fantasías y las drogas, su insano modo de vivir, ya no dan para más. Las emociones y la fantasía sexual que busca tienen que encontrar satisfacción con acciones más concretas como golpear, violar y asesinar. Entonces, el vehículo perfecto para justificar y dar cauce a sus impulsos es nada más y nada menos que el satanismo. En 1977, con apenas 17 años, fue internado en la correccional juvenil acusado de una serie de delitos menores. Una vez fuera, mientras aún asistía a la escuela, trabajando en un hotel, solía entrar a las habitaciones para robar a los huéspedes. En una ocasión intentó violar a una mujer que se encontraba sola en su habitación, hecho que fue impedido de forma fortuita por el marido de esta, quien golpeó a Ramírez.
pero el matrimonio más tarde se rehusó a volver al hotel para ponerse en contacto con la administración, por lo que no se presentaron cargos. 5 años después, en 1982, fue arrestado y juzgado por posesión de marihuana. Sin embargo, pudo salir en libertad condicional con algunos cargos. Posteriormente se mudó a San Francisco y luego a Los Ángeles. Para ese momento ya era adicto a la cocaína y además de seguir robando, comenzó a aficionarse con las armas. A los 22 años, una vez establecido en Los Ángeles, Ramírez empezó a asaltar a quien se topara, también a allanar y robar automóviles. Todo esto con el objetivo de financiar su vicio por las drogas. En 1983 regresó a la cárcel por un cargo de robo de automóvil. Salió de prisión al año siguiente, pero debido al estilo de vida que estaba llevando, era una persona realmente acabada y reformarse nunca fue una opción. Se dice que comenzó a secuestrar niños pequeños que veía solos, llevándolos a lugares muy alejados de sus casas y los liberaba para verlos sufrir sin ninguna finalidad carente de sentido. Faltaba poco tiempo para que Ramírez progresara y pasar del robo o secuestro a la violencia. Su primer asesinato conocido ocurrió el 28 de junio de 1984. Tras consumir cocaína, salió de la casa y tomó el auto. Se detuvo afuera de una vivienda ubicada en la calle Glassell Park, donde vivía una anciana de 79 años. Jenny Winkle fue atacada en su pequeño departamento. El hijo de la pobre mujer encontró el cadáver a la mañana siguiente. La policía descubrió que el asesino había entrado por una ventana que había sido dejada abierta y la mujer había sido violada y apuñalada varias veces. Las heridas infligidas en el cuello eran tan profundas que casi le desprende la cabeza. En ese momento los oficiales no pudieron hacer nada al respecto. Casi un año después, el 17 de marzo de 1985, a la medianoche, la señorita María Hernández llegaba de su trabajo exhausta. Estacionó su auto frente a la puerta de la cochera de su condominio y al abrir la portezuela se encontró con Richard Ramírez, quien apuntó su arma directo a la cara. A pesar de las súplicas de la mujer, este le dio un tiro. Afortunadamente para ella, el reflejo de protegerse con la mano hizo que la bala rebotara en las llaves del carro. Ella cayó herida, pero haciéndose la muerta, Ramírez subió al departamento y asesinó a sangre fría a la roommate de Hernández, Dale Okazaki, de 33 años, que fue hallada por María tendida en un charco de su propia sangre, pues el balazo al cráneo había sido fulminante. Ramírez se esfumó del lugar para continuar su racha homicida. Casi a la hora, Xia Lian-yu halló su destino a manos de Ramírez, quien en la calle paró su auto, abordó a la pequeña mujer forzándola a abrir la puerta y la acribilló a plomazos. Rápido y sin mediar ninguna explicación, la mujer nacida en Hong Kong solo resistió algunos minutos. El oficial que la asistió llamó a una ambulancia, pero murió en su Chevrolet color amarillo a los pocos minutos. A partir de este episodio, la policía se dio cuenta que tenían un gran problema entre manos. Hernández aportó los primeros detalles del sospechoso: alto, oscuro, de aspecto intimidante y de origen hispano. Días después del doble asesinato, Richard Ramírez atacó de nuevo, siendo el matrimonio Satsara el blanco esta vez. Al señor Vincent Satsara lo liquidó instantáneamente de un tiro en la cabeza, pero su esposa Maxine sufrió la furia del asesino con toda su maldad. Se dice que los primeros oficiales en ver la escena quedaron impactados por la violencia con que fue asesinada la pobre mujer. El cadáver presentaba los ojos sacados de sus órbitas, varias heridas profundas en cuello, abdomen y área perineal, así como una gran herida en el pecho izquierdo en forma de T. Esta vez se encontraron algunas huellas, la impresión de un zapato y la certeza de que el intruso había sido el mismo responsable de las muertes de la señora Winkle y las señoritas Okazaki y Yu. Se dieron cuenta que la sed de sangre del sospechoso iba en aumento, por lo que temían que atacaría de nuevo muy pronto, y la espera no duró mucho. El 24 de mayo de 1985, Ramírez hacía de las suyas en la residencia de los señores Wu. La señora Jane Wu despertó violentamente ante el plomazo que Richard propinó a su esposo en la cabeza. Procedió a golpearla sin misericordia para luego amarrarla y se puso a revisar los cajones y las pertenencias. Al no encontrar nada de valor y siempre diciendo maldiciones, tomó a la señora de 63 años y la violó para abandonar el lugar. Al recuperarse, la mujer informó a la policía que el atacante había sido un sujeto alto, oscuro y de origen hispano, información que ya esperaban escuchar los detectives de Los Ángeles. Pocos días después, el 30 de mayo, atacó de nuevo, ahora introduciéndose a la casa de la señora Ruth Wilson, atractiva mujer de 41 años que vivía con su pequeño hijo de 12 años. La mujer despertó en medio de la noche con Ramírez apuntando una luz de un arma directamente a ella. El sujeto demandó dinero y antes de que ella pudiera reaccionar, la sacó violentamente de la cama para llevarla al cuarto del niño. Richard tomó a este como rehén y le ordenó darle el dinero lo más rápido posible.
La mujer le dijo dónde hallar una joya de mucho valor y lo condujo a un armario pensando que aquello aplacaría al intruso, pero estaba muy equivocada. Después de analizar el objeto, Richard Ramírez agarró al niño y lo encerró en un closet de su cuarto. Regresó con la mujer, le arrancó las medias y le amarró las manos con estas. A pesar de las protestas, la tumbó a la cama para violarla y sodomizarla. Sumando a la humillación y el doloroso abuso estaban el espantoso aroma corporal y el aliento putrefacto de Ramírez, que por sí solos hacen casi desfallecer a la mujer. Esa noche, Ruth le dijo a Ramírez que debía de haber tenido una vida muy triste para haberle hecho lo que le hizo, a lo que él respondió que ella se veía muy bien para su edad y que le perdonaría la vida a pesar de que había asesinado a muchas otras personas con similares situaciones. Cuando la policía entrevistó a la señora Wilson, la descripción del ofensor nuevamente concordó con la ya conocida. Richard Ramírez estaba en esta escalada y para el verano de 1985 llegaba a su máximo. Era tal la furia e intensidad y sobre todo el horror de sus ataques que la prensa comparaba a este asesino con Jack el Destripador y con Drácula por aquello de sus hábitos nocturnos. La prensa lo calificó con varios apelativos, entre ellos The Valley Intruder, para que finalmente con el tiempo se quedara en Night Stalker, el acosador nocturno. El 29 de mayo de 1985, las hermanas Malvia Keller y Blanche Wolfe, de 83 y 80 años respectivamente, fueron atacadas en su departamento con un martillo en forma tan salvaje que hasta el mango del mismo estaba roto cuando lo encontró la policía en la escena del crimen. Fueron halladas 2 días después del ataque, pintarrajeadas de lápiz labial con pentagramas invertidos en el cuerpo y en el muslo de una de ellas. El 27 de junio del mismo año, el Night Stalker violó a una niña de 6 años en la zona de Arcadia, en el mismo sitio, y un día después cegó la vida de Patty Elaine Higgins, quien fue encontrada degollada. Luego, el 2 de julio, una mujer de 75 años llamada Mary Louise Cannon también fue encontrada con el cuello rebanado y su casa saqueada. El 5 de julio, Ramírez regresó a Arcadia para atacar a Deidre Palmer, pero la muchacha de 16 años sobrevivió al ataque. 2 días después fue hallado el cuerpo de Joyce Lucille Nelson, mujer de 61 años abatida en su departamento de Monterey Park. Esa misma noche y por el mismo rumbo, una mujer de 63 años de edad llamada Linda Fortuna fue despertada en su cama por un sujeto cuya descripción concordó al 100% con la de un desconocido asesino quien la apuntaba con un arma directo al rostro. Aquel hombre le ordenó callar y la encerró en un baño para proceder a saquear su domicilio. Después regresó y le ordenó tumbarse en la cama. La iba a violar como de costumbre con todas sus víctimas, pero Ramírez no pudo mantener la erección y estalló en ira. La mujer pensó que ahí terminaba su vida, viéndolo humillado y furioso, ya nada más esperaba el plomazo final. Sin embargo, Richard Ramírez tomó el botín y se esfumó. El 20 de julio de 1985, Ramírez retomó su racha de violencia. Maxon y Lila Nealing, adultos de 66 años, fueron asesinados con la habitual furia del Night Stalker. Los cuerpos aparecieron horriblemente mutilados con una navaja y cada uno con sus respectivos balazos. El crimen parecía tan violento que los investigadores tuvieron mucha dificultad en determinar el modus operandi. No se sabía si los había matado rápidamente o, como acostumbraba, había liquidado primero al esposo para hacer su fantasía con la mujer, a quien primero golpeaba furiosamente, violaba y terminaba por matar. Aunque se sospecha que esta vez no pudo lograr violar a la señora Nealing y por eso esa misma noche volvió a atacar. Esta vez un matrimonio joven de origen asiático. Ahora en el barrio de Sun Valley, al señor Chitat Asawahem, de 32 años, fue asesinado mientras dormía y su esposa Sakima sometida a las peores perversiones del Night Stalker. La mujer fue violada y forzada a darle sexo oral a Ramírez. Al hijo de ambos de 8 años, Richard, lo violó también. Ambos fueron dejados vivos, claro, no sin antes irse del lugar con varios miles de dólares como botín. Luego, el 6 de agosto, siguiendo la misma secuencia, entró por la noche al domicilio del matrimonio Peterson. Disparó contra ambos, pero el señor Christopher Peterson era un hombre extremadamente fornido y a pesar de traer una bala en el cráneo, se levantó de la cama para perseguir al intruso hasta la calle. Ambos sobrevivieron a sus heridas. Después de este fallido ataque, un par de días más tarde atacó al matrimonio Sia bajo la misma modalidad de quitar del camino al esposo y disponiendo de la esposa para efectuar sus torcidas fantasías y rituales de violencia y sangre. Aquello ya era un despliegue muy vulgar de ira y furia criminal. El departamento de la policía estaba sumamente preocupado. Los intervalos entre cada ataque eran cada vez más cortos y el salvajismo del asesino aumentaba alarmantemente.
Y así continuó la escalada de violencia del Night Stalker, moviendo su base de operaciones a San Francisco, donde la policía de repente se dio cuenta y conjeturó que también había actuado ahí en numerosas ocasiones el asesino. El 20 de agosto, en el poblado de Mission Viejo, al sur de Los Ángeles, una pareja de jóvenes adultos fue despertada por un par de balazos que Ramírez había soltado en su cuarto. El novio había sido herido gravemente. La chica, antes de poder entender qué sucedía, fue jalada de los cabellos y conducida por el asesino a otra habitación. Así el sujeto procedió a saquear el sitio y al no encontrar nada de valor regresó con la muchacha para violarla y demandar que le diera algo de valor, y la joven le mencionó un dinero guardado que su novio tenía escondido. Richard Ramírez la obligó a jurar por Satanás y la mujer lo hizo. Conforme con el dinero, la dejó viva, error que fue el principio del fin de la carrera criminal del acosador nocturno. La chica, como pudo, se liberó de sus ataduras y por la ventana alcanzó a ver a Ramírez abordar una van Toyota color naranja y llamó inmediatamente al 911. Esa misma noche, un joven había visto merodear por su fraccionamiento la camioneta naranja, así que a la mañana siguiente decidió llamar a la policía y les dio el número de placa del vehículo. Con tales señas, la policía pudo establecer el origen del auto, que estaba reportado como robado en el barrio chino. Finalmente, el auto fue ubicado en un estacionamiento de McDonald's. Se estableció un cerco de vigilancia las siguientes 24 horas con la esperanza de que el asesino apareciera de nuevo, pero no fue así. De modo que un equipo de criminólogos fue enviado a tomar muestras y analizar todo aquello encontrado en el vehículo. En el carro se halló una huella bastante clara y se envió a la base de datos en Sacramento, y a las pocas horas apareció un resultado prometedor. La huella pertenecía a Richard Leiva Ramírez. La policía ya sabía a quién buscaba. Ahora era cosa de hallarlo antes de que atacara de nuevo. 7 días después del ataque a la pareja de Mission Viejo, Richard Ramírez intentó hacerse de un automóvil nuevo. Andaba en una zona de Los Ángeles habitada por hispanos, pensando que entre ellos pasaría desapercibido. Eligió un carro Mustang propiedad de un tal Faustino Piñón, pero no se dio cuenta que el señor reparaba el auto debajo del mismo, y al encenderse el carro salió disparado a castigar a quien osaba meterse con su preciado vehículo. Por la ventana del conductor se asomó Ramírez y le dijo que traía un arma, pero Piñón por ningún motivo lo soltaba. Puso el auto en marcha y el forcejeo entre ambos hombres fueron a chocar con una barda en un garage. Piñón sacó del carro a Ramírez y la aventó al suelo. Este inmediatamente emprendió su escape. Entre tanto, un vecino ya había llamado a la policía. Todo esto con apenas un día después de publicar la identidad del asesino. Richard Ramírez era puesto en custodia por la policía de Los Ángeles de California. Como normalmente ocurre en el sistema legal norteamericano, armar y desarrollar el juicio de un asesino serial del calibre de Ramírez, con todos los crímenes y felonías que se adjudicaban, tomó hasta 3 años o más dictarse una sentencia. Las armas utilizadas iban desde un bate de béisbol a un puñal, pasando por varios tipos de pistolas. Su modus operandi también oscilaba, ya que podía asesinar de una manera organizada sin dejar pistas, o matar sin ningún cuidado creyéndose amparado por Satanás, dibujando símbolos en las paredes, comiendo en casa de sus víctimas, robándoles el dinero que llevaban encima o dejando las armas homicidas en el lugar del crimen. Regresando con Ramírez, los defensores tuvieron que luchar no solamente contra la parte acusadora, sino también contra su mismo defendido, quien en las audiencias preliminares se puso a gritar en la corte «Viva Satanás», como preámbulo de lo que sería un extraño y desafiante comportamiento durante todo el proceso en su contra. El juicio estuvo plagado de extraños sucesos, como que de repente se cayera alguna parte de la decoración, que el abogado de Hernández comenzara a transpirar profusamente. También pasaba que la evidencia era presentada erróneamente, como si alguna fuerza misteriosa también estuviera presente en la sala de la corte. Desde luego no tardaron en aparecer numerosas fanáticas que asistían a las audiencias por el mero hecho de ver y admirar al Night Stalker, porque lo veían atractivo. Cabe destacar que los asesinos en serie se dividen en 2 grupos: organizados, los cuales tienen un patrón de víctimas, por ejemplo, solo mujeres rubias, indigentes, solo niños, etc. Además de cuidan muy bien su accionar para evitar dejar rastros, contando además con herramientas para cometer sus delitos, teniendo siempre un modus operandi bien definido. Por otro lado están los desorganizados, quienes no tienen un patrón alguno, ni perfil victimal, y la mayoría de las veces se trata de enfermos mentales. El caso de Richard Ramírez se complicó tanto, ya que precisamente él no tenía ningún patrón ni de accionar ni en cuanto al perfil de víctimas o periodo de actividad, resultando un enigma cuándo volvería a actuar y quién podría ser la víctima. La tensión era muy elevada en las audiencias. Un día que se fue la luz, los oficiales hasta desenfundaron sus armas, ordenando a todo el mundo tirarse pecho tierra, y Ramírez fue conducido afuera de la sala como medida precautoria.
Una vez se esparció el rumor de que Ramírez iba a matar al fiscal con un arma que alguien le iba a facilitar dentro de la sala. Se colocó un detector de metales en la puerta de entrada, aunque jamás se pudo encontrar arma alguna. La formación del jurado tomó más tiempo del acostumbrado y se tuvieron que entrevistar hasta 1.600 personas para hacer la selección final. La defensa argumentó que la selección podría presentar problemas puesto que la mayoría estaría prejuiciada contra Ramírez y pedían el traslado del juicio a otra jurisdicción para no resultar imparcial, pero la Corte no admitió la moción. También sucedió que durante el juicio una miembro del jurado no se presentó un día y se supo que había sido asesinada de un tiro. Esto provocó la histeria en la mayoría del jurado. Hasta ese grado se temía a Ramírez, de quien se pensó que podía haber mandado a asesinar a la mujer. La sustituta del jurado ni siquiera pudo entrar pues estaba muerta de miedo. Pensaban que Richard Ramírez tenía tanta influencia en grupos o sectas satánicas que no había límite para él. Después se supo que la mujer había sido asesinada por su novio precisamente tras una discusión sobre el juicio en progreso. Hay que hacer notar que como en la teatralidad mostrada por Hollywood en los juicios de las películas, también aquí sucedió una batalla personal entre acusadores y defensores al punto de que el juez tuvo que recomendarlos dados los insultos que se propinaban unos a los otros al inicio del juicio. Finalmente, el 3 de octubre de 1989, tras 4 días de deliberaciones, el jurado votó por la pena de muerte para Richard Ramírez y el 4 de noviembre fue ratificada la sentencia de 19 penas de muerte, ante lo cual se aventó un speech casi inentendible ante la corte diciendo que estaba más allá del bien y el mal, que nadie entendía la experiencia para comprenderlo y que el diablo moraba entre todos los presentes. En resumen, comentarios que ni al caso venían. No le quedó más que quejarse de todos en la corte, acusándolos de ser parásitos, mentirosos y prejuiciosos, pero ya nada impedía que formara parte de la población de centenas de condenados a muerte en la prisión de San Quentin. Falta comentar que Richard Ramírez contrajo nupcias en el año de 1996 con una mujer de nombre Doreen, una groupie a quien conoció durante el juicio y en prisión. La chica era una de tantas que iban a visitar al sanguinario asesino. Vivía de ser editora freelance y tuvo que luchar contra las demás que pretendían al acosador nocturno. Declaró ser virgen y tal vez esto atrajo a Ramírez a ella, y de acuerdo a esto, virgen permanecería puesto que las visitas conyugales están prohibidas para los que esperan ejecución. Ella nació bajo el seno de una familia católica, sin embargo, al momento del matrimonio se consideraba agnóstica, por lo que los alegatos de Ramírez sobre su supuesto culto satánico no le causaban mayor problema. De hecho, la argolla de Ramírez tuvo que ser de platino, porque los satánicos no pueden portar oro en sus cuerpos. El día de la boda, la muchacha rebosaba de felicidad ante la perspectiva de convertirse en la señora de Ramírez, y él estuvo nervioso. La ceremonia fue observada por otros internos y las familias que iban a visitarlos. El aspecto del novio ya no era terrorífico como antaño y hasta lucía incómodo. Tiempo después fue trasladado a la tristemente célebre prisión de San Quentin, en donde jamás cumpliría su condena, puesto que falleció por una falla hepática el 7 de junio del 2013, contando con 53 años. De esta forma terminó la vida de un monstruo, el cual dejó tras de sí una estela de dolor, sangre, traumas y furia brutal. A pesar de este legado, Richard Ramírez se ganó el afecto, admiración y respeto de gran cantidad de personas, tanto admiradoras que le declaraban su amor a través de cartas, así como de muchos jóvenes que querían seguir sus pasos y le pedían consejos. Así de loco está este mundo. Como dato curioso, Ramírez estuvo hospedando antes de empezar sus crímenes en el famoso Hotel Cecil, el cual ha sido escenario de varios casos criminales, siendo la misteriosa desaparición de Elisa Lam el más conocido. Haciendo un análisis en su historia y conjeturas psicológicas, los conocedores del caso de Richard Ramírez establecen que el punto de quiebre en su vida se dio al relacionarse con su primo Mike, quien fue definitivamente una influencia mayúscula en un momento particularmente sensible y de formación emocional. En este caso hay que recordar que son muchos los ingredientes que al mezclarse dan por resultado la aparición de un asesino serial, por decir un tipo de criminal aquí. No es una sola causa o evento el que desencadena el furor asesino de una persona, sino la suma de prolongados factores, de momentos clave e inclusive algún tipo de predisposición existente desde el nacimiento. Al día de hoy, Richard Ramírez continúa siendo uno de los más atípicos y terribles asesinos seriales de la historia moderna. Su modus operandi podría ser argumento de cualquier película de terror. Cegó la vida de tantos inocentes en forma tan cruel y espectacular que no cabe duda de que difícilmente será olvidado por generaciones venideras. Mi nombre es Paola Cervera y nos vemos aquí en la siguiente emisión de Descifrando el Enigma.